no solamente la brillante estudiosa de la literatura hispanoamericana, un ser humano de primera y una amiga extraordinaria. Somos varios y entonces voy a pasar a hacer la lectura de aquello que me ha suscitado este libro que realmente es subyugante. Y he titulado este trabajo Miradas sobre el microrrelato en la era del goce y del fragmento. El libro que hoy presentamos se inicia con una toma de posición definida de la autora en torno a la pregunta de si estamos o no frente a un nuevo género literario. Ante el debate acerca de la denominación de los textos narrativos breves, así como las características de la minificción como un género autónomo, Giovanna precisa: si bien emparentado con el cuento tradicional, no representa una subespecie ni lo sustituye, es autónomo, con sus leyes propias que deben ser estudiadas. En anterior trabajo, respecto a la minificción, Minardi recordaba que con mini se está señalando el rasgo permanente, la brevedad. Con ficción se está afirmando que estos productos deben ser caracterizados por la primacía de la imaginación, es decir, la ficción, lo que buscamos en gran parte de las obras literarias. En Miradas sobre el microrrelato y la fábula de Augusto Monterroso, y frente a las dudas de algunos autores como Francisco Álamo o David Roas de considerar el microrrelato como un producto autónomo respecto al cuento, reitera, y la cito: yo creo que más allá de querer dar una respuesta definitiva y tajante, la minificción, basada en la construcción de la imagen, avanza hacia una expresión nueva con ambiciones estéticas que potencia la manifestación del sentido mediante una severa limitación de cualquier elemento accesorio o no necesario. Fin de la cita. Esta postura, que enfatiza la importancia de la construcción de la imagen, domina la obra de Minardi, insistiendo en la necesidad de renovar las perspectivas de análisis, obligando a nuevos asedios a estos breves objetos textuales que, según Minardi, llevan el sello de la época, puesto que, y la cito, la minificción desmonta el canon para que emerjan nuevas fórmulas no tradicionales, cuestiona la convención pero sin quitarle su valor, y favorece el encuentro entre el receptor y el texto según las características de la literatura postmoderna. Precisamente, al recordar el largo debate sobre la existencia de géneros literarios, Minardi reconoce la pertinencia intensificada en los tiempos que corren de aceptar la relatividad y la precariedad de cualquier lista o clasificación, más o menos genéricas o sistémicas, ante una realidad literaria y una realidad humana también, ante la gran variedad de textos y la hibridación que estos reproducen. Su apuesta es por la consideración de que, sin restar importancia a la gran literatura, se atienda a las posturas de aquellos que asumen las obras literarias como parte del complejo y variado sistema de las actividades expresivas y comunicativas del hombre y de los paradigmas éticos y estéticos mutables en el tiempo. Por ello resalta la propuesta de Todorov de analizar los géneros literarios insertados en el más vasto y coherente ámbito de las teorías del discurso, a la vez que cita a Maurice Blanchot, que a mediados del siglo pasado consideraba que el arte ya no es capaz de llevar consigo la necesidad de absoluto.
llegando al punto de cuestionar la existencia de la literatura, ¿no? Palabras sin honor, dirá Milton, y es citado por Minardi. Y afirma que la infinitud y la fragmentariedad son paradójicamente los únicos requisitos del acto de describir. El valor del fragmento. El valor del fragmento, como signo de los tiempos, también se refrenda con las palabras de Roland Barthes, en cita de la autora, colocando la constante interrupción y la discontinuidad como fuente del placer de la escritura breve. Luego, Giovanna Minardi, haciendo gala de un conjunto de referencias desde distintas disciplinas, cosa admirable, Giovanna, realmente, desde distintas disciplinas que prueban el rigor y la minuciosidad en su labor de investigadora, explicará la función del fragmento al interior del discurso. Y escuchémoslo. El fragmento, palabra clave, ocupa un lugar central en la escritura contemporánea, así como en las ciencias contemporáneas. Un cambio de dirección importante fue enmarcado por la geometría fractal de Benoit Mandelbrot, que trata de describir la complejidad de las formas que nos circundan basándose en dos principios que se pueden aplicar, me parece, dice la autora, a nuestro discurso literario: la autosemejanza y el caos. Según el primer principio, cada una de las partes se asemeja a la totalidad, pero el objeto en cuestión es parecido solo a sí mismo. Las partes pequeñas y grandes tienen la misma estructura, pero en escalas diferentes. Respecto al segundo principio, el del caos, la autora nos remite al pensamiento de Edward Lorenz y el paradigma científico conocido como el efecto mariposa, el mismo que propone, y citaré a la autora, por una parte, la existencia de nuevas limitaciones fundamentales a nuestra capacidad de realizar previsiones. Por otra, el determinismo inherente al caos implica que muchos fenómenos aleatorios son mucho más previsibles de lo que se pensaba. O sea, se reconoce como la no linealidad de muchos fenómenos consciente en llegar a diferentes puntos. A esas alturas, quienes todavía no han leído el trabajo de Minardi se preguntarán sobre la implicancia de estas propuestas para el análisis de la minificción o el microrelato, y la autora lo explica. Traduciendo esto en términos estéticos, en el debate sobre las relaciones estructurales entre las partes y el todo, es esencial la distinción entre el fragmento, referido a la ruptura de una totalidad en elementos que conservan una relativa autonomía textual, y el detalle, referido a la segmentación provisional de una unidad global, integral e indivisible. A partir de las últimas décadas del siglo XX, asistimos a dimensiones fractales de la cultura. Usando la definición que Omar Calabrese, y por ello irregulares, y que crean turbulencia en el seno de su propia fuente, y una intencional caoticidad a nivel de recepción y a nivel del consumo. Fragmentación, brevedad, caos, revisión del canon, ironía, parodia, inestabilidad, son las marcas de una época que ha dado en llamarse posmoderna. Y a eso apunta la argumentación de Minardi al explicar el auge y desarrollo de las formas breves de creación de sentido. Recordamos que bajo el término de posmodernidad quedan implicados una variedad de aspectos desarrollados en la cultura, las artes, la industria de la moda, las representaciones sociales, etc.
caracteriza a la sociedad llamada postmoderna, entre otros rasgos, el cuestionamiento a las perspectivas totalizantes o esencialistas en su pretensión de verdad indiscutible y abarcadora, y su confianza en el ideal lineal que conducía al progreso. Más bien, el énfasis se coloca en el pensamiento y en las representaciones que muestran la fragmentación, las discontinuidades y los rasgos inconmensurables de un objeto de análisis, ya se trate de una obra de arte, un hecho social, una manifestación cultural. La perspectiva postmoderna privilegia la intertextualidad, así como la mirada lúdica y la asimetría. Un tema presente a lo largo del libro es el de la emergencia y representación de las nuevas sensibilidades. En palabras de Luis Bandel, citado por la autora, dirá: hoy los grandes sistemas de pensamiento moderno han perdido credibilidad. Nuestra sensibilidad es una sensibilidad fragmentada, contingente, que tiende a responder a las sugerencias de lo inmediato, reacias a pensarse en el devenir histórico, y precisa: en nuestro caso, la minificción no apunta a una línea continua, sino a estructuras de red móviles y dinámicas que una vez y otra vez generan vínculos y discontinuidades. A lo dicho habría que añadir lo que Gilles Lipovetsky llama la hegemonía del presente, estructura rítmica de los productos culturales dominados cada vez más por el éxtasis de la celeridad y la inmediatez. Me permito citar a Lipovetsky y dirá: a una cultura del relato se superpone en cierto modo una cultura del movimiento. A una cultura lírica o melódica se superpone una cultura cinética, basada en el impacto y el diluvio de las imágenes, a la búsqueda de la sensación inmediata y a la emoción de la cadencia sincopada. Fin de la cita. Jugar con las palabras, obligar a la reinterpretación de lo consagrado, apelar a personajes conocidos, colocar el punto de vista en nuevos sujetos, la mujer, por ejemplo, son algunos de los recursos de la minificción que se sirve del canon, pero para realizarlo desde un lugar otro y establecer una continuidad en la desviación. Por ello, sin anunciar el ocaso o muerte de la literatura, Giovanna Minardi, esta vez apoyándose en las ideas de Ítalo Calvino en sus lecciones americanas del año 85, señala que es necesario, y lo cito, ver el mundo con otra lógica, con otros métodos de conocimiento y de verificación. Reivindica con Calvino los valores de la levedad y de la rapidez. La levedad asociada a la precisión y la narración de un razonamiento en el que operan elementos sutiles e imperceptibles o descripciones de un alto grado de abstracción. Y la rapidez, sinónimo de agilidad, desenvoltura, paciente búsqueda de la palabra justa, de acercamiento de conceptos eficaces y dignos de significado. En torno a la existencia literaria de las formas breves, se reconoce que están presentes en la literatura de distintas épocas y latitudes, pero a la vez se precisa que, cito, la brevedad no es en sí un objetivo, sino solo uno de los elementos que permiten alcanzar la densidad semántica. Celebración poética de la potencialidad de la palabra mediante la suspensión de las palabras. Cualidades de la brevedad son la concentración y la intensificación que hace crecer significados exaltando la autonomía del significante. En torno a los relatos breves en América Latina, Giovanna refiere una larga lista de antecedentes. Sin embargo, sitúa la especificidad de la minificción ligada a la manifestación de la crisis del pensamiento moderno que se produce a fines del siglo XIX. Y voy a citarla.
Si bien el estudio sistemático de la minificción se puede fechar en las últimas décadas del siglo XX, en el campo de la literatura hispanoamericana, el origen de estos textos, difícilmente clasificables, tiene que buscarse hacia fines del siglo XIX, cuando se manifiesta por primera vez en América Latina la crisis del pensamiento de la modernidad. Obras, autores, estudios y antologías son citados con rigor y minuciosidad. Quisiera destacar las propuestas de quienes inciden en el carácter de relectura irónica de la tradición, tales como Zavala, Brasca o Rojo. Ya se trate de la relectura irónica o poética de una realidad literaria o extraliteraria. Respecto a la presencia del narrador irónico, tendríamos que recordar que de manera innegable su uso entraña una parodia del discurso autoritario,